Hola gente, bienvenidos a Peleagudos, mi nombre es Michael Calderón. Yo soy Fátima Toche. Hoy vamos a hablar de terror, tenemos un invitado justamente para hablar de eso, Paco Bardales, director de Maligno, que está próxima a estrenarse en nuestras salas. Gracias Paco por venir. Michael, ¿qué tal? Fátima, ¿cómo ¿Qué vamos? tal, Paco? Mira, nosotros ya hemos conversado algo sobre el cine de terror y si nos preguntábamos, nos hacíamos la gran pregunta de ¿por qué el cine de terror tiene tanta acogida en el Perú? Esa es una gran pregunta. Nos la hemos hecho los que trabajamos un poco terror. Yo aventuro dos opciones. Uno es la extraordinaria capacidad que tenemos en el Perú para ficcionalizar relatos, ¿no? Hay una gran narrativa oral y esta narrativa oral es pródiga en criaturas, monstruos, fantasmas, espectros, ¿no? En la selva, en la sierra, en la costa, desde el Chuyachaki, el Jarjacha, los pistacos, etc. Esa es una, o sea, hay una narrativa oral muy rica, ¿no? Un folclore narrativo interesante. Y otro, y creo yo importante, es el tema de la tradición religiosa. Eso o sea, es básico. Muy fuerte. De hecho, las películas que más han pegado en este país han sido las películas que están vinculadas con el acecho del mal, este mal, digamos, como el demonio, etcétera, ¿no? La profecía, el exorcista, etcétera. Entonces, creo yo que esas son las películas que si tú le preguntas a un espectador promedio, te van a saltar siempre. De hecho que sí, y es muy interesante, ¿no? Ahora, existe una tradición dentro del público peruano de ver películas de terror y precisamente por eso, en un ánimo de revisar qué es lo que le gusta al público, hagamos como un comparativo entre películas clásicas de terror y las películas modernas, porque ciertamente no se parecen, o sea, son películas completamente diferentes. Si retrocedemos a clásicos como El Exorcista, El Resplandor o La Profecía, son películas de ambientación, son películas más que desarrollan una especie de drama para provocar un efecto, a diferencia de las modernas, que lo que buscan es, a partir de golpes de efectos, asustarte. ¿Cuáles son las que prefieres tú? Han habido películas muy efectivas que han usado el jumpscare. Yo prefiero las atmosféricas. En verdad, yo prefiero las ochenteras, las clásicas de... A ver, las Teenage Terror Movies, ¿no? Estas de Jason, de Freddy. Halloween, Freddy, etcétera, que son las cuales yo he crecido. Yo empecé a ver películas de terror a partir de evidentemente, Pesadilla en Elm Street. O sea, para mí Freddy Krueger me sigue dando escalofríos. Es más, yo creo que he visto primero Freddy Krueger y después vi las películas clásicas como El Exorcista o La Profecía, ¿no? Y forman parte ahora de la cultura pop, o sea, han quedado como íconos de una década. Absolutamente, una buena película de terror, o en todo caso una película que es un clásico, siempre va a ser parte de, no sé, pues de la cultura contemporánea, de los elementos propios, no sé. A mí, por ejemplo, nunca me llegó a convencer como películas las de Chucky. Ya, pero claro. Chucky es un fenómeno, Claro, es un ícono de todos nosotros. Y cada vez que ves es casi como una maravilla. ¿Ves? O sea, acabo de ver justamente La novia de Chucky, me pareció un placer culposo, divertidísimo, es encantador. O sea, tú dices, como película quizás no sea tan valiosa, pero como fenómeno mediático es increíble. Y es una época rara, ¿no? De los 80 para el cine de terror, porque es cierto, se nutre mucho de los personajes, de estos personajes que pintan mucho de repente en el imaginario de la gente, pero las películas no son, salvo de repente Pesadilla 1, Claro. la de Wes Craven, ¿no? Que es un maestro. Pero de ahí Jason, yo no sé a cuánta gente termina matando en las 15 viernes 13 que existe y repitiendo el mismo efecto. Entonces, ¿es el personaje el que termina superando a la película? ¿La gente los veía para de repente, como dices, placer culposo, para reírse un rato? Yo creo que tiene que ver mucho con eso. O sea, en los 80, cuando los que veíamos películas de terror las veíamos, sobre todo éramos niños, nos metíamos, en esa época no necesariamente íbamos siempre al cine, pero podíamos tener el cable. Y yo viví en Iquitos y en Iquitos teníamos una cosa maravillosa que era TBS, que era un servicio de cable pirata que nos traía películas de todos lados, ¿no?
Y las películas... Veían mejores películas que en Lima. Efectivamente, y entonces las cosas que llegaban en esas épocas eran las películas gringas de terror. Y entonces una de las cosas que uno hacía cuando las veía era divertirse, sentirse acosado un poquito con algún momento de susto, pero sobre todo pasarla bien como chiquillo, ¿no? Tenías 10, 11 años y querías pasarla un rato bien, ¿no? Y aparte, sobre todo, tenías a la mujer siempre calata. Pues, ¿no? Siempre fijo. Había una calata que moría, sí, claro. que moría, que la clavaba el asesino y, o sea... A veces era la primera, usualmente en morir, luego el afroamericano, luego Claro. los más populares y así, ¿no? La Claro, fórmula. y bueno, había una... Claro, los 80 aparte son muy culposos, porque por un lado teníamos todavía esta moralina religiosa, la censura, pero por otro lado teníamos este tipo de películas que no solamente eran en terror. Te hablo La revancha de los nerds, Porky's, etcétera. O sea, era como esta cosa bien lúbrica de los adolescentes, que fue lo más rescatable de la época. Ahora, un tema que a mí siempre me genera dudas, porque es muy difícil hacer cine de terror bueno que realmente dé miedo últimamente, ¿no? Porque ya se ha visto tanto. Ahora, ¿qué tanto tú crees que el público busca lo explícito en el terror y le gusta o no le gusta el terror más psicológico? Lo puedo decir desde mi punto de vista como productor, ¿no? Creo que el público peruano, el público latinoamericano en general, está muy acostumbrado al terror explícito. Ha sido educado durante mucho tiempo a este tipo de susto que no solamente te agarre, te atrape con el golpe, claro, el sonido, sino con el momento gore, con la cosa muy concreta, ¿no? Y yo siento que plantearle una elaboración psicológica, otro tipo de planteamiento, necesita de alguna manera de un público que no necesariamente es el mayoritario del terror. Claro. De hecho, sí. Ahora sí creo que el público de terror, y sobre todo el público peruano, es un público muy exigente, sea en terror explícito o sea en terror psicológico. Entonces, porque como tú dices, de hecho, el peruano es un consumidor muy constante de cine de terror. Claro, ve una todas las semanas. Se ve todas las semanas películas de todas partes del mundo. Cualquier película que llegue de cualquier lado del mundo, la va a ir a ver. O sea, tiene su público. Y entonces, tienes películas de, pues no sé, de Europa o de Asia o de no sé de dónde, que están compitiendo con La Bruja, por ejemplo, que es una cosa mucho más elaborada, más sutil. Claro, y si ves películas como It Follows o Babadook, o Good Night Mami, que es una película increíble, o sea, que es difícil entrar, es medio hanekiana, o sea, tú qué dices, y ante eso hay como un público, o sea, claro, hay públicos para todo eso, pero sí creo que toda película que llega al Perú de terror le va bien en la medida de las expectativas que tiene, ¿no? Y teniendo en cuenta esa diferencia que existen entre, no solamente las películas clásicas de terror, sino las modernas, sino entre las propias modernas, que las puedes dividir en dos, entre las que se estrenan todas las semanas, más estas que son como La Bruja, Buenas noches mamá, o Babadook, que además son películas de prestigio y que han sido premiadas, son películas que vienen respaldadas por premios y buenos comentarios. Cuando te toca hacer cine, es difícil pasar de un lado a otro, de repente querer hacer un tipo de película más cercano al que te gusta, pero sentirte tentado para complacer a la gente, terminar haciendo algo más de efectos, que es el que se estrena todas las semanas. Yo creo que, de hecho, o sea, uno se hace la pregunta. En mi caso, trato siempre de hacer un equilibrio. Yo creo definitivamente que el cine no es un oficio individual. El cine es un oficio colectivo en el cual no solamente estás involucrado tú como director, sino hay una productora, hay una distribuidora, hay unos exhibidores, hay un público que siempre está como planteándote una línea, ¿no? Sin embargo, esa también es
es el gusto y es el placer de poder dentro de estas, si se quiere, compartimentos, poder plantear situaciones alternativas. Me parece que lo curioso del público es que el público siempre busca de por sí lo efectivo, pero poco a poco te empieza a pedir Exigir más. otro tipo de cosas. Y te pide más en la misma situación misma, en la misma película te pide más. Lo cual tú en algún momento me parece, ¿no? que es casi como un reto, y eso es un reto bien interesante, porque el reto creativo es, sí, dale efectividad a tu película, pero al mismo tiempo plantéate elementos que puedan quedar. Yo siento que eso es probablemente el derrotero que siga el cine de terror, al menos que se hace en este país en los últimos tiempos. Tratar de alguna manera, no de modo radical, pero sí de modo paulatino, ir planteando cosas nuevas, ¿no? Eso es muy importante porque tú, Paco, además eres un tuitero muy activo, más nos conocemos hace años de esos ámbitos. ¿Cómo manejas particularmente tú el feedback que te da la gente en redes sociales de tus proyectos y cómo los incorporas o no los incorporas en futuros iniciativas? Efectivamente, yo creo que las redes sociales han cambiado mucho de todo el feedback que uno recibe de cualquier situación, cualquier acto creativo. Yo no sé, me pongo a preguntar o en todo caso en algún lanzamiento tú encuentras información y dices, ¿te gusta o no te gusta? Me acuerdo, por ejemplo, que para el lanzamiento del primer teaser de Maligno, entre los múltiples comentarios, opiniones a favor, en contra, había gente que daba propuestas, ¿no? Alguien que dijo algo así como algo del maquillaje o en todo caso la iluminación, que a mí me parecían que eran atendibles totalmente y que por ejemplo, en el tráiler lo hemos considerado. Y son ese feedback que tú no necesariamente a veces en medio de toda esa maraña, de todo ese torbellino creativo no te das cuenta, ¿no? Pero que sí sirve porque la gente te da una opinión que puede ser valiosa. No hay nada peor, siento yo, que desdeñar una crítica. A mí me parece que todas las críticas son completamente atendibles y más aún en un género como el terror, donde las fronteras entre lo sublime y lo ridículo son tan marcadas. Sí. Es una cosita así, una línea así pequeñita. Entonces, en esa línea tú tienes que saber jugar. Hay que manejarlo eso. Y creo yo que las redes sociales han ayudado mucho a eso, ¿eh? Y pensando o viendo el tema de Maligno, ya habiendo mencionado todas estas películas, yo he visto el último tráiler de Maligno y me remite mucho por momentos a Aro. ¿Dónde se ubica Maligno? Pensando en todas estas tendencias de las que ya hemos hablado. Maligno es una película de atmósfera que además busca de alguna manera emparentarse con lo mejor del cine de terror clásico. Has hablado de uno de los referentes, es el Aro. Yo podría decirte que uno también de los referentes muy importantes de esta película es Evil Dead, Evil Dead de Sam Raimi. De hecho que sí, estas atmósferas ochenteras del hospital son muy pródigas de las películas de las Teenage Terror Movies que te hablaba. Pero también tiene cosas que están muy marcadas en el género clásico, ¿no? O sea, yo sigo creyendo que lo que ha hecho James Wan en los últimos tiempos, sobre todo en la creación de atmósferas y en la creación de ambientes, es increíble, o sea, y siento yo que, no sé, es el derrotero que nos ha permitido romper
por un momento con lo que se estaba haciendo con el famoso found footage. O sea, antes de James Wan estaban todas las actividades paranormales. Desde La Bruja Blair hasta... O sea, claro, en el momento de La Bruja de Blair y llegó al clímax con las actividades paranormales y en algún momento todos querían hacer eso, ¿no? Y de hecho que, por ejemplo, películas como Cementerio General 1 o Secreto Matusita o La Entidad más o menos van hacia esa idea. Ahora yo creo que, por ejemplo, cosas como Cementerio General 2, No estamos solos, más bien se emparentan un poco con con el trabajo que últimamente estaba haciendo Wan y gente parecida, ¿no? Que es además una cosa que ya en algún momento empezó a trabajar el cine español. Con REC. No, te hablo de, más que el REC, del orfanato, claro, etcétera, que es una atmósfera un poco parecida, ¿no? De hecho que sí. Muchas gracias, Paco, por haber venido. Estuvo bastante buena la conversación. Y bueno, la gente ya sabe, Maligno se estrena dentro de poco. La van a poder ver y van a poder constatar si la calidad del cine de terror en nuestro país ha mejorado, que de eso se trata también. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Paco. Gracias. Gracias. Nos vemos en el siguiente Peleagudo. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.